Mi nombre es Agustín Guadagaldes, en la materia Seminario de Teoría de las Organizaciones con el docente doctor José Luis Soria Pérez en el segundo cuatrimestre de esta universidad. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? No solo es entender la importancia que tiene la tecnología de la información o el uso de las nuevas herramientas en las organizaciones, sino su alta relevancia y su evolución de cómo se aplican los sistemas y cómo afecta, en este caso, para que tenga éxito o fracaso cualquier empresa o organización. Aquí es importante el uso de la tecnología de la información conocidas como TI. Se divide en dos elementos muy importantes: el nivel administrativo y la complejidad del sistema, en el cual el primero, obviamente en el nivel administrativo, en primera línea tenemos al personal operativo, y en el nivel jerárquico o nivel superior, donde se deciden las estrategias, los planes y hasta en su momento dado evaluar las situaciones no planeadas, en el cual se divide en tres elementos muy importantes que son las operaciones, la toma de decisiones y control, y la adición del valor estratégico, que aquí implica dos elementos muy importantes: la coordinación interna y la coordinación externa, en este caso con los proveedores. Aquí lo interesante en el proceso de la toma de decisiones es las herramientas y los elementos que les va a servir a las empresas para la toma de sus decisiones, en el cual, ¿qué es lo interesante? Es saber hasta dónde va a ser su alcance, hasta dónde quiere llegar el caso. Y obviamente la labor de equipo es muy importante en el caso, y así el cual la comunicación es esencial en cada una de las etapas y fases, cosa en el cual no se tenía anteriormente como debe de ser. ¿Cuál es la diferencia? Toda empresa, tiene una base de datos corporativa en el cual se divide en dos elementos muy esenciales, que son los sistemas de información gerencial y los sistemas de control de retroalimentación, que es muy interesante y en el cual me llamó mucho la atención, en el cual se divide en sistemas de información ejecutiva, como conocida como el EIS, y tenemos el Balance Score, que es una herramienta muy esencial en el caso, que lo vamos a ver. Los sistemas de reporte, obviamente, y los sistemas de control administrativo, que es lo que va a ser interesante. Aquí los enfoques son muy importantes, en el cual son dos tipos de enfoques esenciales en los cuales concluyo, que es el enfoque de persona a documentos y el enfoque de persona a persona. En el primero, que es el enfoque de personas a documentos, se hace un gasto muy grande, a diferencia de persona a persona. ¿Cuál es aquí? Algo muy interesante también son las relaciones interorganizacionales, que se divide en dos tipos, que son las tradicionales y las emergentes, el cual tenemos una relación a distancia prudente en la tradicional, y en la emergente es el contacto directo, en donde tenemos la comunicación limitada en el primero de tradicional y el de acceso directo en las emergentes, donde existe el acceso electrónico a la información. ¿Qué es lo interesante y cuáles son las herramientas que se usan para la gestión y la toma de decisiones? Aquí se divide en 8 elementos muy importantes de la toma de decisiones que tenemos el monitorear el entorno, definir el problema, diagnosticar, en este caso desarrollar soluciones alternativas, el cual evaluando, ¿sí?, las cuales son la mejor o las susceptibles, elegir la mejor alternativa. Y aquí lo interesante es la manera como se implementan dichas herramientas. ¿Qué es lo que se tiene, como podemos observar, en un círculo constante? Y es un tipo de enfoque muy, en este caso, que se nos presenta. La solución de problemas es donde tenemos que usar las herramientas adecuadamente. ¿Y cuáles son esas herramientas que nos interesa y que nos va a servir? Va a ser diversos, que tenemos la lluvia de ideas, llamadas también de brainstorming. Tenemos algo que muy interesante, es el método DEFI, que aquí tenemos la diferencia con la que, donde la técnica de grupo nominal
que aquí se decide en forma individual, cada quien por separado, a diferencia del método Delphi. Tenemos una herramienta en el software que no se tenía anteriormente y que tenemos una respuesta inmediata, en el cual tenemos un análisis y una respuesta en sus resultados que va a servir, y tenemos como ejemplo, ¿qué tenemos como herramienta interesante en el aspecto financiero? Que es donde interesa a casi todas las empresas, es el Balance Scored, que tenemos una especie donde la misión y general y las metas son de la estrategia de la organización van a afectar tanto financieramente, donde vamos a tener un proceso de negociación interno, donde estamos en la etapa de aprendizaje, y hoy tenemos lo interesante que es con los clientes a donde queremos llegar para poderlos captar. O tenemos como herramienta, tenemos el FODA, que es algo que nos interesa, que aprendemos nuestras debilidades, ventajas, oportunidades, las amenazas, las fortalezas, entre otras que tenemos ahí. Como ejemplo, nos va a servir para tener un consenso del problema en el caso del FODA, que tenemos obviamente conocimiento de la solución, que se divide tanto en forma individual o en forma grupal, que tenemos obviamente las etapas de negociación. Y algo muy interesante que nos debe servir a nosotros es un modelo de simplificado de control de la retroalimentación, donde mencionamos en el caso anterior establecer metas estratégicas esencial que nos va a servir para otros elementos, donde va a permitirnos comparar las métricas de acuerdo a la segunda etapa, y tenemos emprender una acción correctiva según sea necesario. Y es una constante que nos va a tener. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo que se buscaba? La respuesta del cliente anteriormente era el que hacía el pedido, se te mandaba a dónde, pues a la solicitud de compras que lo tenía, y o el que hacía o solicitaba a producción, obviamente, y que tenemos en el cual se elaboraba y se empacaba y tenía obviamente ya entrega para su distribución al cliente. Aquí lo interesante es el tiempo de respuesta que se daba en cada uno de los elementos. El cliente hace el pedido ya no en forma tan telefónica, lo hace directamente a compras. El de compras detecta el caso y lo surte y solicita a que se elabore en la producción, el cual al terminar la producción es almacenado, en el cual tiene que ser empacado y distribuido en un tiempo récord. ¿Qué es lo interesante? Que las tecnologías son esenciales y lo tenemos que ver, como en el caso de esta materia, y no solamente esta materia, toda la carrera que es en línea, y lo interesante es la respuesta de los profesores. Aquí no me queda restarle un agradecimiento al maestro, al doctor Soria, y a las autoridades y a mis compañeros, que no nos detengamos, sigamos. El uso de la tecnología es interesante. Gracias por su atención, espero verlos pronto. Gracias.